Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos aquí reunidos para presentar un capítulo de nuestro podcast, La Escuela del Terror? Hoy vamos a hablar sobre monstruos y cómo influye o cómo se desarrolla respecto a los espacios. A continuación vamos a abrir la conversación con una pregunta que va a hacer mi compañero Quique. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, aquí la primera pregunta, y quiero escuchar qué opinan mis compañeros. ¿Qué revela lo monstruoso sobre la naturaleza humana? En su mayoría llegan a ser víctimas de su entorno. Muchas veces el monstruo es el humano y no un demonio interdimensional con poderes cósmicos. Muchas veces el humano es cruel, egoísta y malvado, pero hasta estos monstruos tienen bondad o entienden vínculos con personas. Yo opino que nos revela que la naturaleza del humano a veces es sentir esa necesidad de poder o esa violencia irracional. También pone en balanza lo que se conoce como lo normal. Muchas veces los monstruos no están en las facciones humanas, sino en las acciones de este mismo. Como dice Carlos, y hasta la naturaleza humana siempre se ha estudiado y tiene muchos que ver cómo vemos a los monstruos y sus inspiraciones para crearlos. Aquellas cosas son diferentes al hombre, pero no necesariamente son malas, feas, pero no malas. Revela la naturaleza del hombre excluir todo lo que no es como él, y lo considera pagano, impuro y malo todo aquello que sea diferente. Naturalmente, el hombre podríamos decir que teme lo desconocido o que no lo ve bien. Bueno, cambiando el tema, Quique, ya que hablamos de la naturaleza más escondida de algunos seres humanos, ¿qué les parece si hablamos de nuestro primer participante, Michael Myers? Es un icono del cine ya que hasta su soundtrack nos da miedo. Lo que lo caracteriza es el silencio, eso da miedo, el misterio de imaginarnos y cuestionarnos qué esperará, qué pensará mientras nos espera. Lo hace terrorífico esa paciencia, de estar parado inerte observándote sin que te des cuenta. Ese es Michael Myers, pero quiero saber, ¿qué opinan ustedes o qué les hace sentir Michael Myers? Hola, buenas tardes. Su máscara blanca sin expresión y ese silencio tan frío me hace sentir incómodo, como si no tuviera alma. Parece una sombra que siempre está observando sin emociones. Cuando pienso en su historia, me da miedo que alguien pueda matar sin razón, solo por hacerlo, como si el mal existiera en su forma más pura. Pero no sentiría mucha empatía por él. Lo más rescatable es que no recibió tratamiento psiquiátrico cuando habían muchas señales de alarma. En mi opinión, a mí me provoca como una sensación de incomodidad y miedo a simple vista. Digo, pensémoslo bien, ver a un hombre de más de, no sé, 2 metros con traje de mecánico, una máscara mientras tiene un cuchillo y solo se te queda viendo como un acosador, es algo que a cualquiera de nosotros nos aterrorizaría. Pero en cuanto a su historia, no hay mucho de lo que yo pueda empatizar con él. Digo, desde niño o pequeño, ya mostraba signos de tendencias al sadismo, al maltrato animal, piromanía, que es una teoría que tenían. Eh, Sin duda a mí me provoca como una inquietud saber que desde niño ya era así. Yo siento que Michael nunca tuvo una infancia normal. Su vida se congeló desde que cometió su primer crimen. No habla, no muestra emociones y eso da miedo porque parece vacío por dentro. Como dice Quique, es de temer un hombre de 2 metros con un cuchillo. Creo que su pasado lo volvió una máquina del mal, alguien que ya no distingue entre vivir y matar. No logro empatizar con él. Es como si no tuviera alma, nunca muestra arrepentimiento ni razón alguna. Solo mata porque sí. Su silencio da miedo que sus actos y eso me hace sentir que no hay nada humano en él. Me identifico más con Néstor y Quique. A mí me aterraría que ese hombre de 2 metros me viera desde los arbustos. Todavía más terrorífico es que ni siquiera tengo arbustos. Sumándole a la naturaleza enferma, parece que el asesinato lo usa como terapia o ritual. Al hacer sus actividades forzosamente, tiene que tener su máscara puesta. Parece no poder hacerlo sin ella. En conclusión, es un monstruo tanto por dentro como fuera. Después de dar ese pequeño análisis, quisiera hacerles una pregunta con respecto a las películas de terror, ya que tienen una gran cantidad de actos incorrectos. ¿Por qué lo que nos repugna también nos fascina? ¿Por qué es llamativo y por qué nos fascina? Yo diría que es llamativo porque es como una pequeña adicción culposa que nosotros tenemos, que nos provoca una mala sensación, pero aún así la buscamos porque nos hacen sentir y nos fascina al ver cosas fuera de lo común.
Yo siento porque puedes sentir esa emoción de rebeldía de que estás haciendo algo malo fuera de lo que se podría llamar, entre comillas, permitido. Bueno, la verdad, yo no estoy de acuerdo con mi compañero Quique al llamarlo adicción. Para mí es una especie de morbo o una atracción por lo prohibido. Siento que es algo raro que se sienta esa atracción por el mal, estas figuras. Igualmente, como dice Asa, creo que sí se debe al morbo, a la curiosidad y a lo desconocido, porque los actos atroces que cometen llegan a ser una representación del salvajismo y la crueldad que el humano puede llegar a desarrollar. Ahora voy, ahora lo que voy entendiendo mejor, si me lo permiten, quiero pasar al siguiente. Jason nació con deformidades e hidrocefalia, a raíz de eso sufrió mucho acoso. Y su único vínculo fue con su madre. El acoso era tanto que murió ahogado. Su madre buscaba venganza por lo perdido. A raíz de eso, Jason buscó una venganza a través de ese campamento y pasó de ser una víctima frágil a ser un victimatario sin piedad. A todos por igual, cualquier cosa que esté en el campamento. Así que, qué tienen que decir de Jason? ¿O el campamento Crystal Lake? Yo creo que su historia me parece muy triste, ya que fue un niño que solo quería vivir y nadie lo protegió. Todo lo que hace viene del dolor y el rencor. Es el reflejo de cómo el odio puede hacer del sufrimiento. Y con respecto al campamento, me es inquietante cómo está construido. Me hace sentir soledad con incomodidad. Es un lugar aislado que se ve viejo. Su máscara de hockey, su cuerpo enorme hacen que se sienta como una figura imposible de tener miedo solo pensar en verlo aparecer. Con el campamento me da una sensación similar. No es un lugar al que quisiera ir, da mala espina pues con solo ver las fotos de ese campamento, porque el agua es muy inquietante al verlo de noche. Y es un espacio sumamente abierto que te inunda, que ahoga y que te hace sentir incómodo. Para mí es una representación de cómo los monstruos están entre nosotros, e incluso pueden ser niños, pero hasta esos niños son víctimas de un cuidado negligente o una falta de valores en casa. Como dijo Néstor, ese lugar me hace sentir igual soledad. Las cabañas a mí me dan miedo, son de madera y con un techo de dos aguas. Como es viejo el lugar, me abruma la poca iluminación que hay en él. Abruma lo solo que te puedes llegar a hacer sentir. A mí me transmite inquietud e inseguridad. Me daría miedo al ver que alguien no dice una sola palabra, pero te observa desde lejos y te acosa como Michael Myers. Pero él busca perseguirte y acabar contigo si es que te ven en ese lago. Me da la misma intriga que Carlos, el hecho de la luz y de las cabañas, pero a pesar de ser un lugar tan abierto, te hace sentir encerrado con Jason. Y me inquieta bastante imaginar estar ahí. Oscuridad muy presente, poco ruido y la sensación de ser observado cada rato. Si Jason los hacía sentir observados, este personaje te ve desde dentro de tus sueños. Freddy Krueger ha sido en uno de los actos más deprobables que pueda llegar a ser el ser humano. Tuvo toda una vida llena de desgracias. Para empezar, cuando parecía que tomó una vez el control de su vida, teniendo a su familia, esposa e hijas, él seguía buscando venganza, tenía un trabajo estable y seguía sin superar todos sus traumas. ¿Qué les parece o les provoca Freddy y su mundo de los sueños? Bueno, a mí me provoca muchas inseguridades, como su piel quemada, como el sombrero viejo y esas cuchillas en los dedos, me da una mezcla de asco y miedo y la verdad es algo que no me agrada. Tiene una apariencia que incomoda solo con mirarlo. Su historia causa mucho miedo porque todavía atacan los sueños, justo donde debería sentirse salvo, donde tu única forma de protegerse es no es dormir. Y si se te ocurre dormir, puedes estar en cualquiera de estos espacios surreales donde no hay reglas ni físicas normales. El que más me impacta es la escuela, también los pasillos largos o los espacios oscuros con una iluminación en el final muy leve. Cambia la atmósfera de la escena muy rápido, un espacio seguro y cómodo como lo de es el salón de clases, para luego pasar a un pasillo solo, semioscuro y que hace sentir frío.
Conociendo a Freddy Krueger, a conocerlo más a fondo, me provocó como una mezcla de asco, repudio y miedo. Y hablando de los espacios habitables, la escena que más me marcó de niño es cuando en una habitación normal y común y corriente todo se tuerce. La protagonista empieza a caerse como si la habitación girara, mientras el otro personaje lo ve incrédulo. Eso me impresiona, esa interpretación de los espacios y cómo la manipulan hacen que me parezca una innovación para su época. Como dijeron mis compañeros, este es el personaje que se me hace más interesante de explorar arquitectónicamente. Después de la escena que menciona Asa, sale la locación más característica de la película, las calderas. Es un espacio horrible, está completamente destrozado todo. Todos los metales están oxidados, los tubos aventando vapor, y lo que predomina es una iluminación roja que parece parpadear en ocasiones. Se me hace una composición arquitectónica impresionante, ya que logra que tengamos ese sentimiento de persecución e impotencia, porque estamos atrapados en un lugar que parece no tener fin. En contraste con la escena anterior de la escuela que nos provocaba frío o nos hacía sentir tensos, esta nos hace sentir con mucho calor. Solo de verlo se ve exageradamente caliente el lugar. Ya para cerrar, queremos dar a entender que tal y como se llegaba a entender en Grecia, muchas veces la fealdad sí significa maldad como en estos casos, y también cómo llega a afectar la arquitectura y la ambientación de una instalación, en percepción que tenemos de este espejo. Es una parte muy importante de nuestro aprendizaje, seguir nutriéndonos y sacan de inspiración de cualquier forma posible, de cualquier contenido posible, y siempre buscar crecer personal y profesionalmente. La verdad, yo concuerdo contigo, Néstor, en el apartado de la ambientación, el sentimiento que llega a causar. Fue interesante compartir con ustedes este espacio donde podemos compartir ideas y pensamientos con respecto a algún contenido multimedia. También se cumple en lo que buscamos aprender un rato y a la vez distraernos con algo que nos gusta. Concuerdo con ustedes, una parte muy interesante de este trabajo fue analizarlo desde los ojos de un estudiante de arquitectura, entender un poco mejor cómo funcionan los espacios así, que te sorprenda más, mejor dicho, hace que los entiendas de una manera muy distinta y que digas un legítimo wow. Así que, como dijo Asa, aprendimos algo nuevo y vimos cómo todos lados se manifiesta la arquitectura. Concuerdo contigo en que la parte principal te da en cómo interpretamos las películas ya que somos mayores. Entendemos más cosas que antes no, entre ellas el uso de los espacios. A mí me voló la cabeza cuando con las limitaciones de esa época hacen que una habitación gire y a la vez no. En cómo está quieta para una persona mientras gira, mientras la otra gira en un vórtice de caos. Una persona la ve incrédula mientras la habitación parece girar para la otra persona. Con esa última observación, nos despedimos. Espero hayan pasado un buen rato escuchándonos. Espero tengan un buen día, tarde o noche.